En chat. Okay, aquí está su presentación. Déjenme ponerla para presentar aquí ahora. Yo creo que ya se ve bien. Sí, se ve bien. Perfecto. Yo en este momento les voy a dar la presentación y después ustedes me van avisando cuando les vaya pasando las láminas. Muy bien. Entonces, nada. Sean todos bienvenidos a nuestro tercer día de defensa de planes de incidencia pública de la Cuarta Corte del programa de formación Jóvenes Ciudadanos. Para nosotros, en Más Ciudadanos, es un honor contar con la presencia de todos los presentes en la sala, desde nuestros jóvenes ciudadanos hasta nuestros jurados, hasta los invitados de los participantes e invitados de nosotros mismos. Entonces, bueno, quiero recordarles el reglamento. Tienen entre 15 y 20 minutos para hacer el pitch. Yo les voy a avisar en lo que empiece el tiempo. Tienen 10 minutos para contestar las preguntas y respuestas del jurado y escuchar el respectivo feedback. Entonces, bueno, nada. Ustedes tienen su organización. Yo en este momento voy a presentar al jurado, voy a presentar su plan de incidencia y ustedes a partir del momento de que yo les diga ya, tienen el espacio todo suyo. Entonces, nada. Bueno. Muy bien. El Ministerio de la Defensa ha venido trabajando todos estos meses en un plan de incidencia pública denominado Proyecto de la Reinstitucionalización de las Fuerzas Armadas de Venezuela, Soberanía y País 2021. Ese es el plan de incidencia pública que han venido trabajando. Para evaluar este plan de incidencia, el día de hoy nos acompaña Diana Camacaro. Diana es aliada y amiga de la casa y nos acompaña nuestro director general, José Miguel Rodríguez. Ellos serán los encargados de evaluar su defensa y de evaluar su proyecto. Sin mucho más que agregar, bienvenidos todos y a partir de ahora empiezan a correr los 15 minutos y el espacio es todo suyo. Ok. ¿Me escuchan? ¿Perfecto todos? Fuerte y claro. Ok, muy bien. Mi nombre es Jenner Guerra, soy ministro de la Defensa para el programa Jóvenes Ciudadanos. Bueno, primero que todo saludo al jurado, también al staff de Más Ciudadanos por hacer parte de esto y por hacer esto posible. De verdad, bueno, y a todo el equipo que está presente. Como venía comentando América, en nuestro plan Soberanía y País 2021, es el plan que nace de la necesidad de reinstitucionalizar de nuevo las Fuerzas Armadas Nacionales. ¿Por qué? Nos preguntamos por qué y cómo lo vamos a hacer. Las Fuerzas Armadas Nacionales es una de las instituciones del país que vive cierta o digamos, un momento muy difícil. Todas las instituciones viven momentos difíciles, pero las Fuerzas Armadas en especial. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas es la encargada de proteger nuestro territorio, de proteger la soberanía del país y no lo está haciendo. Entonces, para eso nosotros nos planteamos tres principales, digamos, objetivos, que es la reestructuración de las Fuerzas Armadas, la reestructuración de los oficiales de las Fuerzas Armadas. Sabemos que las Fuerzas Armadas en los últimos años han cometido delitos y crímenes de lesa humanidad, así como crímenes o delitos a los derechos humanos, y por eso nosotros planteamos una reestructuración de lo que es la Fuerza Armada. El Plan Soberanía y País se llama así porque las Fuerzas Armadas tienen que reestructurar lo que es la soberanía y defender el territorio de nuestro país. Por eso nosotros lo decidimos a llamar así. Si la gente tiene, digamos, un pedido a las Fuerzas Armadas, es que vuelva de nuevo la soberanía de nuestro país, la soberanía de nuestro territorio. Para eso nosotros nos basamos en tres contextos principales. El primero, el contexto institucional, en el que nosotros tenemos que crear un plan de seguridad nacional para proteger de nuevo la soberanía. Ya vemos lo que pasa en Apure, lo que pasa en la misma Cota 905, en donde no hay presencia de las Fuerzas Armadas para hacer valer los derechos del Estado venezolano en este territorio, en el territorio que le compete al Estado venezolano. Por otra parte, tenemos la legalidad, la capacidad y el respeto principal de los derechos humanos. Las Fuerzas Armadas tienen que respetar los derechos humanos principalmente para hacer velar y para dignificar a la sociedad venezolana. Por otra parte, el uso de herramientas modernas. Vemos ahora que lo que se está haciendo es reestructurar digamos, la artillería armada, la artillería pesada, perdón, vieja de las Fuerzas Armadas y no se está actualizando a los nuevos procesos que viven la mayoría de los ejércitos en el mundo.
Para esto nosotros nos basamos en la Constitución de la República Bolivariana, específicamente el artículo 32 y el artículo 328, que habla sobre la seguridad y defensa de la nación como principales acuerdos o como principal acuerdo político para que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la soberanía, del respeto de los territorios y sobre todo de hacer valer el ejercicio del derecho del Estado venezolano dentro del territorio que les corresponde a Venezuela. Para eso también nosotros hablamos de la seguridad, perdón, de la ley de la seguridad, la ley orgánica de seguridad, en el que el artículo 3 y 4 habla un poco del papel que debería jugar las Fuerzas Armadas y los 4 componentes que en ella residen y cómo ella debe proteger, por supuesto, la soberanía del territorio nacional. La ley de planificación y en el artículo 19, la ley orgánica de planificación, el artículo 19, habla también de la planificación que debe tener la seguridad nacional. Es decir, no es proteger la soberanía por protegerla, sino que hay una planificación estructurada con los otros ministerios, estructurada con los otros organismos del Estado para proteger el territorio y la soberanía nacional, así como para dignificar la condición del venezolano, la condición de la sociedad venezolana. Para esto también nosotros nos basamos, para sacar nuestro PIP, en 2 antecedentes principales. El antecedente de Argentina, que es un, digamos, un lado histórico venezolano, que está en el mismo hemisferio, que está en el mismo continente, y es que luego de la dictadura en Argentina, pues se hubo una configuración de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas dejaron de ocupar lo que es la seguridad interna para evitar, digamos, volver a los crímenes de lesa humanidad, volver a los crímenes de violación de los derechos humanos, y se configuró para que las Fuerzas Armadas solo protegieran, digamos, que son las fronteras de Argentina. Entonces se le dio más protagonismo a lo que es la seguridad interna, pero fortalecían las policías y en la seguridad, digamos, seguridad policial y inteligencia policial. Entonces, los policías, digamos, el Ministerio de Justicia se encargó de lo interno y el Ministerio de Defensa se encargó de proteger las fronteras, que es lo que nosotros también queremos conseguir con este PIP. En Costa Rica también se vio el fortalecimiento, digamos, de la política exterior como una herramienta para, Costa Rica sabemos que no tiene ejército, para que, digamos, el ejército no tuviera tanto protagonismo dentro de lo que es el país o el estado de Costa Rica. Entonces, para nosotros desarrollar este PIP, nos basamos en diferentes, tanto en contextos legales como en contextos de otros países, para creer que podemos tener unas Fuerzas Armadas de verdad como era anteriormente y para tener unas Fuerzas Armadas capaces y sobre todo que respeten los procesos y digamos que respeten los derechos humanos de las personas. Buenos días, mi nombre es Tania Montes y a mí me toca la justificación y el problema de nuestro PIP. La justificación. Hoy en día se observa la actual situación de las Fuerzas Armadas, la pérdida de la institucionalidad, la pérdida de la soberanía de la nación, son uno de los factores más importantes que debemos tomar en cuenta. Hoy en día se observa cómo las Fuerzas Armadas nacionales son pisoteadas por efectivos militares de otros países, como Rusia, Cuba y China, dejando el honor por el piso y pisoteando también la autonomía de nuestros militares venezolanos. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el capítulo 3, en el artículo 328, establece que, me permito leer, la Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación. Leyendo dicho artículo, todo lo que menciona no se cumple en el seno de las Fuerzas Armadas. Es por eso que se llevará a cabo un proyecto de incidencia pública que llevará por nombre Proyecto de Institucionalización de las Fuerzas Armadas de Venezuela, Soberanía y País 2021. Todo esto se realizará de la siguiente manera. Primero, reestructuración y depuración de las Fuerzas Armadas Nacionales, mediante una revisión exhaustiva de todas las nóminas de los oficiales y tropas activas. De igual manera, la formación de nuestros militares, creación de una doctrina nacional y también la creación de una doctrina que llevará por nombre Esequibo, la cual se encargará de promover la soberanía por todo el territorio nacional y de igual manera la recuperación de espacios territoriales perdidos o robados por antiguos gobiernos.
La población beneficiada será la sociedad venezolana. Ahora hablemos un poco sobre el problema. El problema tiene unas causas y nombraremos las dos más importantes. La primera, el proceso de la pérdida de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas se inició desde la llegada de Hugo Rafael Chávez Frías al poder en el año 1999. Sin embargo, esto no comenzó ahí, sino que ya lleva muchos años gestándose y hoy en día se sigue su legado. La segunda, los militares profesionales, entendiéndose ya como oficiales egresados de algunas de las academias militares, han venido teniendo injerencia política dentro de las Fuerzas Armadas, es decir, realizando proselitismo político. Todo esto tiene unas características y vamos a nombrar las tres más importantes. La primera sería el cambio de la ley de las Fuerzas Armadas, bajo nivel de preparación tanto táctica como operativa, y el bajo nivel educativo de nuestros oficiales. Observando todo esto, trae como todo consecuencias, y vamos a nombrar solamente tres. La consolidación del partido militar. Esto quiere decir que con la llegada de Hugo Chávez se permitió que los militares venezolanos ingresaran a la política y en algunos casos estos militares pudieran ejercer cargos públicos ante la sociedad venezolana. De igual manera, la pérdida de las funciones de las Fuerzas Armadas y por último tenemos la pérdida de la confianza pública. Cuando se habla de pérdida de la confianza pública, esto quiere decir que esta institución es una de las peores vistas ante la sociedad venezolana. Esto por todos los hechos y cosas horribles que han realizado los militares venezolanos a lo largo de los años. Siguiente lámina, por favor. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, David, te escuchamos. Ok, excelente. Bueno, vamos a hablar sobre el análisis del poder. En el análisis del poder nos encontramos a varios actores y los tipos, en este caso nos encontramos con el Ministerio de Defensa, que es un tipo organizador, cuyo órgano representa y dirige la defensa del país y también se encarga de coordinar y administrar las Fuerzas Armadas. Este ministerio se encuentra presto a mejorar la seguridad y las garantías del bienestar de cada ciudadano, por lo cual está en pleno desarrollo el plan de lo que es la soberanía y país 2021, partiendo de la recuperación y la reestructuración del mismo. Nos encontramos más adelante a la Fuerza Armada, que es nuestro blanco, lo cual es la institución armada al servicio de la defensa y la seguridad de la nación. Por lo tanto, va a trabajar en conjunto con el ministerio y a su vez con todos los componentes que relacionan, ¿ok? Para lograr los objetivos estipulados. Este también se encuentra dispuesto a prestar colaboración en la ejecución del plan. Nos encontramos más adelante a lo que es la presidencia de la República. Es aliado de este poder, el cual este poder es el encargado de seguir, ejecutar y evaluar lo que es este proyecto, este plan. Se encuentra altamente involucrado en el proyecto, ya que este también depende mucho del mismo y del Ministerio de Defensa directamente, por lo tanto se encuentra como muy presto, sin duda alguna, a colaborar y a prestar su apoyo. Nos encontramos también con la Asamblea Nacional, que es un actor y de tipo aliado, lo cual es el órgano pertinente sin duda alguna de encargar de discutir el presupuesto necesario para su aprobación. Además presenta muchos intereses en el correcto funcionamiento de todos sus ministerios. Es importante pues la ayuda y la correlación que mantienen todos estos poderes, lo que sería la Presidencia de la República, la Asamblea y el Ministerio de la Defensa. Nos encontramos con el mapa del poder del proyecto de reinstitucionalización de las Fuerzas Armadas de Venezuela y Soberanía y País 2021. La siguiente lámina, por favor. Ok. Nos encontramos con los indecisos a este proyecto, lo cual es una proporción
porción de la parte de la población venezolana que es afectada por el antiguo gobierno. Debemos de considerar que hay personas que están más que indecisas, no tienen la confianza y no tiene la confianza hacia esta institución. La prensa, tanto escrita como televisiva en su gran mayoría, porque podemos decir que ya está tan psicoseada que no cree en un cambio que se puede efectuar. Una parte del Consejo Nacional Electoral y los periodistas críticos. El organizador de este proyecto es el Ministerio de la Defensa y tenemos como nuestro blanco, repito, la Fuerza Armada Nacional. Se encuentran opositores también, que es la militancia que ostentaba el poder anteriormente, por la naturaleza política, obviamente, parte menor de la población, personas que apoyaron las ideas de los antiguos militares, personas que tienen intereses con el poder, intereses económicos con la Fuerza Armada, políticos, empresarios, sargentos, entre otros. Los aliados nos encontramos que tenemos más del 50% de la población venezolana que sí cree en un cambio, sí cree en este proyecto, tiene confianza en el proyecto y en este plan. Las organizaciones y fundaciones defensoras de los derechos humanos, los personeros que ostentan cargos en el poder dentro de la Fuerza Armada, que tengan negocios por sus cargos, el Ministerio Público, el Ministerio de Interior y Justicia y al comandante operativo de las Fuerzas Armadas. Entre el objetivo general podemos encontrar que es retomar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas de Venezuela a través del Ministerio de la Defensa y por ende pues la confianza del país en la principal institución encargada de velar por la seguridad y la defensa de todos nosotros, de todo el país, de la nación. Y los objetivos específicos, sin duda alguna, son todas aquellas metas secundarias que desde este proyecto queremos alcanzar. Estas suelen ir estrechamente vinculadas con el objetivo general y en este momento tenemos tres objetivos específicos, nos trazamos tres objetivos específicos, que es reestructurar las Fuerzas Armadas Nacionales a través de investigaciones exhaustivas a los oficiales y a las tropas, brindar herramientas para el fortalecimiento y preparación de los oficiales y la tropa, y por último, establecer alianzas con organismos internacionales en cooperación militar, así como otros ejércitos del continente. Como bien lo establece el PIP, este cuenta con sus fortalezas, oportunidades. Disculpen, ¿puede pasar a la siguiente lámina? Ok. Ajá. Este cuenta con sus fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades. A su vez, con una propuesta viable y eficaz que harán de este un plan exitoso. Partiendo de las fortalezas, encontramos el modelo de planificación estratégica que permite ser eficiente. Que permite ser eficiente los recursos de la defensa. Esta fortaleza le hace frente a la amenaza que representan los ambientes delictivos con capacidad económica para penetrar las puertas. Y es que esto puede ser cambiado mediante una buena y correcta gestión de recursos. Así lograr establecer metas y objetivos reales que puedan ser cumplidos. A su vez, está la conflictividad social. Esto crea una gran problemática porque los ciudadanos son fundamentales para la construcción de un país. Y es por esto que se aboga por los ideales y principios del personal de las Fuerzas Armadas, para que así no sigan siendo parte de lo que destruye al país. Y ya que le decimos no a la corrupción y a las violaciones de derechos, y es que el que decida practicar o haya sido practicante de alguna de estas asumirá la consecuencia de sus actos. En la misma línea de ideas se encuentra la dependencia extrema para la modernización del ejército, y esto se debe a que el Ministerio de Defensa no puede llevar a cabo este plan sin aliados. Sin embargo, el hecho de tener una convergencia de intereses a nivel internacional para el fortalecimiento de la defensa es un punto de suma importancia para así tratar la debilidad expuesta anteriormente. Y es que junto a los lineamientos de objetivos con los proyectos de gobierno, sí se puede llegar a pautas, acuerdos y propuestas que beneficien a todos. De esta manera, las estrategias obtenidas son viables. Gracias a la ofensiva podemos trabajar y así obtener la credibilidad de los habitantes, la cual es muy importante para el progreso de un país, ya que la participación ciudadana es necesaria. Por lo tanto, el ministro debe empezar a actuar en beneficio del ministerio y a su vez hacer uso de los aliados y propuestas establecidas. Es por esto que el Ministerio de Defensa propone alianzas con distintos entes, la depuración de la corrupción y una correcta formación de sus oficiales. Como lo mencionaron anteriormente,
Se procederán a realizar investigaciones exhaustivas y no importa el estatus o puesto que cada persona pueda tener en las Fuerzas Armadas, cada uno pasará por esto. Igual proponemos las universidades especializadas y específicas para estas personas, ya que como bien sabemos, la educación es la base de la sociedad y la ignorancia puede facilitar. Necesitamos erradicar la politización bajo la que se encuentran las Fuerzas Armadas, construir nuevamente su integridad y apostar a su desarrollo y mejoría. Para obtener esa credibilidad necesaria, todos sepan que se cumplen los objetivos por los cuales fueron creados estas fuerzas y que cada habitante de este país esté seguro que el Ministerio de Defensa hará todo lo posible por resguardar su seguridad. Muchas gracias. Buenos días a todos los presentes, ¿se me escucha bien? Sí, Jesús, te escuchamos. Ok. Bueno, en este caso a mí me toca presentarles la estrategia y el programa de actividades que llevamos a cabo en este PIP. Nuestro objetivo principal se basaría, como ya lo antes mencionado, en retomar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas de Venezuela a través del Ministerio de Defensa y por ende la confianza del país en la principal institución encargada de velar por la seguridad y la defensa de la nación. Para esto, hemos diseñado una serie de estrategias y actividades que nos ayudará a alcanzar el objetivo. Uno de esos pasos a seguir, uno de ese cronograma de actividades, es hacer un diagnóstico de la institución interna de las Fuerzas Armadas. Para garantizar que se construya una Fuerza Armada Nacional institucional, primero se debe hacer un diagnóstico de la situación interna de las mismas. A través del diagnóstico se podrá realizar un estudio con base de datos para lograr orientar las políticas que se deberán tomar para mejorar la situación de los efectivos militares. Uno de los siguientes puntos también, es el punto número 2, es la reorientación de la inteligencia militar. En la actualidad, el organismo de la inteligencia militar adscrito al Ministerio de la Defensa de la Dirección General de Contrainteligencia Militar es el DIGESIN y es conocido públicamente por servir como uno de los cuerpos principales para perseguir a disidentes civiles y militares, llegando a aplicar las torturas más extremas. Por ello, la DIGESIN deberá ser eliminada y todos sus miembros deberán ser sometidos a una investigación profunda y exhausta. La función principal del DIGESIN es investigar a los propios efectivos de las Fuerzas Armadas Nacionales. El paso número 3 sería la capacitación de los efectivos de las Fuerzas Armadas. Con base en los resultados del diagnóstico realizado, se propondrán líneas estratégicas para fortalecer las capacidades de los miembros de las Fuerzas Armadas en todos los niveles. Las líneas se dividirán en oficiales y tropas alistadas. Dentro de cada uno de esos grupos se tomarán en cuenta que existen necesidades en formación administrativa y operacional. El cuarto paso y último, y creo que es en donde el Ministerio de Defensa ha hecho más énfasis, en donde nos hemos enfocado más y creo que es lo más importante para recuperar el país y recuperar este ministerio tan importante, es mejorar la opinión pública de las Fuerzas Armadas Nacionales. Necesitamos retomar la confianza del pueblo, que para mí para el ministerio es el máximo aliado, el pueblo. Cuando la Fuerza Armada logre consolidar elementos que logren avanzar su proceso de reinstitucionalización, como las actividades mencionadas anteriormente, es necesario que recupere la confianza de la población venezolana. Para mejorar las imágenes de las Fuerzas Armadas se debe crear una narrativa que explique la importancia de la función que realizan los militares en la transición. Una vez inicien las operaciones necesarias para restablecer el orden y la seguridad nacional en Venezuela, estas deberán ser documentadas en la mayor medida posible, tomando en cuenta el riesgo, aspectos operacionales y la seguridad de las operaciones. Esto con el fin de explicar a la población las funciones reales de los militares, en contraposición a aquellas que se habían venido mostrando durante los últimos años. Igualmente, en el material se incluirán mensajes que refuercen los principios morales, éticos e institucionales que regirán a los 4 componentes. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Para garantizar el seguimiento y el cumplimiento de este plan de incidencia pública, se va a proponer la realización de un estudio
sobre la situación interna y externa de la Fuerza Armada Nacional. Esto a manera de establecer una línea de base sobre las problemáticas que existen dentro dentro de la institución con los efectivos militares y hacer una evaluación de sus capacidades actuales. También para medir el nivel de confianza pública que existe con respecto a la institución al momento de iniciar la política pública. También se va a conformar una comisión integrada por representantes de instituciones del Estado, representantes de organismos de la sociedad civil y también expertos en seguridad y defensa, para que trimestralmente realicen un reporte público sobre cuáles han sido los avances y cuáles han sido los resultados de este plan de incidencia. Esto a manera de garantizar la transparencia durante todo el proceso. También el acompañamiento y los acuerdos suscritos con los organismos internacionales van a garantizar que se haga un seguimiento adecuado de, de este plan de incidencia para lograr su completa efectividad. A manera de evaluación, también se va a proponer realizar una encuesta al 50% de los efectivos militares luego de habérseles presentado este plan de incidencia para medir el nivel de aceptación que va a tener dentro de la Fuerza Armada y garantizar que efectivamente éste esté atacando las problemáticas principales y cubriendo las necesidades de los efectivos. También se va a hacer una encuesta al 40% de la población civil luego de 8 meses de implementación del plan de incidencia pública para contrastarlo con la línea de base que se hizo previamente y medir los avances que se han hecho con respecto a la mejoría de la opinión pública de la Fuerza Armada Nacional. Igualmente, se va a sistematizar todas las alianzas que se han hecho con organismos internacionales y se van a medir las violaciones de derechos humanos que se hagan durante este periodo de tiempo para constatar que efectivamente han sido reducidas. Y bueno, a manera de conclusión, este plan de incidencia pública busca precisamente reinstitucionalizar la Fuerza Armada a través de un análisis de todos los factores existentes dentro de la institución, cosa que nunca se ha hecho a lo largo de la historia de la Fuerza Armada Nacional desde que se profesionalizó. Y esto es un problema que ha venido surgiendo desde la creación misma de la Fuerza Armada como una institución profesional, ya que fue creada formalmente durante la época de la dictadura de Juan Vicente Gómez, lo que genera un gran problema, ya que la profesionalización de militares en, en países donde las instituciones políticas no están completamente sólidas, hace que los militares empiecen a entrar en política. Y esto generó la gran problemática que nosotros estamos viviendo hoy en día. Gracias por su atención. Por último, para acotar un poquito aquí en la conclusión, hay que tomar en cuenta que las Fuerzas Armadas, pues, es una institución que amerita de todas las, digamos, de varias aristas para poder restitucionalizarla. No hace basta, o no hace, digamos, no es basta o no da abasto solo atacar una sola arista, es decir, solo formar a los funcionarios no hace basta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que también, antes de formar a esos funcionarios, pues que la confianza ante la gente pues sea importante. Por eso es que el objetivo final de este plan de incidencia pues es retomar la institucionalización y la profesionalización de los efectivos militares para que con esto se convierta de nuevo en una institución respetada y apreciada por la población venezolana.
Muy bien, muchísimas gracias al Ministerio de la Defensa por habernos expuesto su plan de incidencia pública el día de hoy. Es hora de empezar con la ronda de preguntas y respuestas. Tienen 10 minutos para contestarle al jurado. Diana, José Miguel, creo que José tiene la mano levantada. Entonces, bueno. Voy a comentar yo primero para que no se me vayan las ideas que tengo un poco aquí en la mente. Bueno, más que unas preguntas, tengo varios feedback. Lo primero es que, bueno, justo Yender comentaba ahorita que lo que ustedes buscaban era generar institucionalidad en el Ministerio de la Defensa, algo que sin duda creo que todos podemos coincidir en que hace muchísima falta y se ha perdido. Yo creo que su proyecto está muy bien en cuanto a todo el tema del diagnóstico, porque además es una situación que todos vivimos día tras día. Pero bueno, allí sí quisiera hacerles varias recomendaciones. Lo primero es que me da la impresión de que quizá hablar de institucionalizar un ministerio puede pecar de ser muy general y muy ambicioso. Sin embargo, y ahí va una de las recomendaciones que les voy a hacer, que son básicamente 3. La primera es que el periodo que ustedes colocan, que es 2021, me parece que es muy corto. Para una tarea tan ambiciosa como esa. Creo que más bien en un caso que fuera real, es muy difícil inclusive que un proyecto como este hubiese logrado arrancar este año. Porque, bueno, necesitan amarrar muchas cosas en el mapa de poder para que esto pueda funcionar bien, porque quieren abordar el problema desde distintos ámbitos, por lo que veo, educar a las Fuerzas Armadas, el tema de la justicia, y eso me lleva al segundo punto. Creo que el mapa de poder se queda un poco corto, porque cuando hablan de un problema que quieren abordar desde distintas perspectivas y miradas, como el tema de la justicia, el tema de las leyes, el tema de la formación, creo que pudieron haber involucrado a otros actores, las universidades de seguridad, todo el tema de la academia militar. Obviamente tenían que haber involucrado a la jurisdicción militar, en este caso, como un actor particular, y también como un detallito allí, recuerden que muchas de las cosas que determinan cómo está configurada las Fuerzas Armadas son de rango constitucional, entonces no es tan fácil cambiarlo, y en dado caso, quienes cambian la ley no son ustedes como ministerio, porque son parte del Ejecutivo. Ustedes como Ejecutivo quizá pueden proponer una propuesta de ley, pero entonces tenían que haber tenido en su mapa de poder, si consideran necesario allí un cambio en algún tipo de parámetro legal, a la Asamblea Nacional. Y por último, lo que yo les hubiera recomendado para que su pitch hubiese sido un poco más contundente, es que todas esas actividades que ustedes las están colocando, que me parecen muy importantes y muy necesarias, las hubieran ordenado en una especie de ítems. O sea, mira, bueno, este va a ser, ¿cómo vamos a institucionalizar en 3 vías? Bueno, una es reparación y justicia, por ejemplo. Entonces ahí ustedes colocan todo el tema de sancionar a los corruptos, abrir expedientes, tal. Un segundo ámbito va a ser la formación de los efectivos. Y un tercer ámbito que puede ser X o Y. Y quizás si la propuesta se hubiese visto como que un poco más estructurada, hubiese sido más clara, porque me generó la sensación de que si bien, ojo, los felicito, creo que es un reto muy difícil el que están enfrentando con este ministerio, pudo haber sido un poco mejor si hubiese sido más estructurado el tema de las propuestas sobre todo. Pero bueno, felicidades en general y bueno, mucho éxito, y espero que este tipo de iniciativas puedan ser útiles el día de mañana cuando de verdad nos toque reinstitucionalizar al país. ¿Puedo responder? O sea, algo allí como... Sí, claro. Ok. Lo del periodo, o sea, nosotros le pusimos 2021 porque es en el año en el que estamos, claro. Pero allí nombramos, por ejemplo, en el tema, lo último, se va a evaluar cada 3 meses con una comisión. Cada 8 meses se le va a hacer una encuesta nacional para saber la imagen de las Fuerzas Armadas ante la gente. Entonces, claro, quizás peca porque se piensa que es de ya, pero le pusimos 2021
digamos, porque es el año donde está comenzando. Pero sin duda que este PIP es para desarrollarlo mínimo en 3, 4 años, que es, digamos, el proceso todo por lo menos la depuración va a durar por lo menos un año. La depuración, la reestructuración va a durar por lo menos un año. Y ya ahí empiezan de nuevo otra vez a hacer los otros puntos, entonces sí es como unos 4 años. En lo que es el mapa de poder, si bien es cierto, no, en el mapa como tal de poder no nombramos a la Asamblea Nacional, en el análisis de poder que viene el PIP está como aliado. Sin duda la Asamblea Nacional, primer órgano pertinente, discutir el presupuesto, es uno de los órganos que discute el presupuesto necesario para la nación anual, y también pues teníamos que tenerlos como aliados porque para esto también se necesitan recursos. Y segundo, la Asamblea Nacional también pues es un actor que legisla, que saca leyes, que hace leyes. Entonces, pues evidentemente nosotros aquí lo tenemos también como que nosotros vamos a presentar este PIP o digamos ciertas iniciativas ante la Asamblea para que todos respalden. En lo tercero sí, sí, bueno, faltado quizás un poco más en esas actuaciones o lo que vamos a hacer en esas estrategias, ya reforzamos un poco más. Bueno, buenísimo. Creo que ahorita le toca el chance a Diana. Diana, ¿me escuchas? Hola, sí. ¿Ustedes me escuchan? ¿Aló? Sí, te ¿Aló, aló, escuchamos. aló? ¿Me Sí, escuchan? te escuchamos, te escuchamos. Ah, ok. Bien. Hola muchachos, mucho gusto. Sí, Diana Camacaro por acá. Gracias a Más Ciudadanos por haberme invitado. Sin duda, creo que a ustedes les tocó un paper bien particular, bien complicado, porque bueno, es una de las instituciones que tiene como mayor complejidad en tema de reinstitucionalizar, ¿no? Pero algunas observaciones en las que voy en consonancia con José Miguel en el tema de la estructuración, bueno, creo que eso sería lo más fundamental, que le dieran como mejor forma, que se vea un poco más específico este proceso de reinstitucionalización, porque bueno, es bien complicado. Yo, en este tipo de casos, cuando hay que hacer demasiadas cuestiones, me gusta utilizar una matriz de priorización. Y bueno, ahí es donde le damos como mayor em, protagonismo a los objetivos más urgentes, ¿no? Pero bien es cierto que este proceso no sería en el 2021 solamente, sino durante todo este proceso de transición. Em, Cosas que creo que pudiera haberse tomado en cuenta, como entendiendo que esto es dentro de un proceso de transición. ¿Qué pasaría en este proceso de depuración o sea, la justicia transicional es un poco complicada porque a veces hay que dejar pasar algunas cosas y a veces, o sea, hay cosas que no se pueden dejar pasar? ¿Por qué? Porque el tema político, el tema del poder juega un factor fundamental, ¿no? Entonces, que dice Sergio Bitar, que es un político chileno que fue protagonista de la transición chilena, que hay que medir muy bien qué cosas podemos dejar pasar y qué cosas no. ¿Por qué? Porque en este caso es un factor fundamental por el poder, porque bueno, ya sabemos los antecedentes de las Fuerzas Armadas en este país, y cómo entra, por ejemplo, al poder este régimen que se supone que en este caso debería estar saliendo, ¿no? Es precisamente por un golpe militar. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? O sea, y hay que planteárselo muy bien en ese caso de la reinstitucionalización, como qué cosas podemos dejar pasar y qué cosas no, para no hacer de esto una olla de presión, pues. Eso por allí. Y yo en mi caso, y disculpen que hable de manera personal, ¿no? Pero yo lo veo en un ámbito
de que si estamos hablando de un proceso de transición, la prensa yo lo hubiese colocado como aliado. ¿Por qué? Porque el fin último de los medios de comunicación es precisamente la transparencia y la democracia, y en un proceso de reinstitucionalización, la transparencia siempre va a ser vital, ¿no? Siempre va a ser un indicador vital. Entonces, bueno, yo lo hubiese colocado como aliado, porque si estamos precisamente en este proceso de transición, bueno, la prensa ya pasa a tener un espacio de libertad en donde pueden hablar precisamente de cómo se está llevando este proceso, y creo más bien que nos ayudaría más a fortalecer esa reinstitucionalización con la prensa, que la prensa vaya publicando esos indicadores para que, bueno, para que se vea precisamente los logros de esta política pública, ¿no? Bueno, eso por allí de verdad me parece bastante completo. Yo incluso leí su propuesta, le presté fundamental atención a esto. Creo que es un reto muy grande lo que les toca, y de verdad que los felicito, me gustó muchísimo. Pero bueno, esas cositas que son puntuales, todo es perfectible, y felicitaciones a todos. Ok, de verdad que bueno, muchas gracias. Lo de la prensa, bueno, incluso lo tomamos bastante en cuenta eso. ¿Por qué? Porque evidentemente la prensa tenemos que aliarla. Pero en este momento, yo creo, en este momento crucial del país, una transición, la prensa casi siempre va a estar indecisa por el tema de que no confía en el pasado. Por ejemplo, el pasado de las Fuerzas Armadas, o el presente en este caso, en la realidad, pues es un presente oscuro y gris ante la prensa nacional. Entonces nosotros lo que tomarla aliado, yo creo que la prensa diría que no, pero sí la podemos tomar como un indeciso que podemos empezar a agarrar hacia aquí, hacia nosotros, hacia los aliados. Y en cuanto a la justicia transicional, pues sí, evidentemente no lo planteamos, pero sí nos planteamos el estudio organizacional que le vamos a hacer a las Fuerzas Armadas antes de empezar este PIP. Con este estudio nos va digamos, nos va a ayudar a identificar las características principales, los problemas principales de los militares. No solo los problemas de los militares, sino los problemas de por qué la institución de las Fuerzas Armadas no sigue siendo una institución. Entonces, a través de este estudio nosotros podemos identificar cuál de esas características podemos dejar pasar y cuál de esas características tendremos que castigar, entre comillas, como Estado, digamos, o cómo tenemos que tratarla con la justicia transicional. Excelente, gracias muchachos, gracias Yender. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a Diana y José Miguel por ayudarnos el día de hoy, siendo jurado para el Ministerio de la Defensa, que se merecen un aplauso. Y como les digo a todos los participantes, se puede sentir un pasito más cerca de la graduación. En verdad, felicitaciones muchachos por haber llegado hasta este punto, por haber llegado hasta este momento y poder haber asumido con tanta responsabilidad el hecho de crear desde ya país y de construir desde ya planes de incidencia dignos de los tiempos que vivimos. Entonces, bueno, su presentación acaba de terminar. Ya se encuentra en la sala el Ministerio de Comunicaciones, que es el último debate por el día de hoy. Yender, David, Juan, Tania, Roberto, felicitaciones. Y nada, siéntanse más cerca de ser unos jóvenes ciudadanos oficialmente.